En Sin Distancias nos acompaña Alejandro Higuera Matas, profesor del Departamento de Psicobiología de la UNED, investigador, experto en adicciones, miembro del Grupo de Psicobiología de la Drogadicción de la UNED. Bienvenido, Alejandro, y gracias por tu colaboración en Sin Distancias. Muchas gracias por la invitación. Tus investigaciones se centran en los efectos a largo plazo del consumo de cannabis en adolescentes y su posible relación con adicciones futuras, y más en concreto con la adicción a la cocaína. Hay que resaltar que tu proyecto ha obtenido una de las prestigiosas becas Leonardo que otorga la Fundación BBVA a producciones científicas por su carácter altamente innovador. Cuéntanos en qué consiste básicamente tu investigación. Bueno, pues efectivamente, desde los datos epidemiológicos más o menos sabíamos que un consumo durante la adolescencia de marihuana parece que luego abre la puerta a la adicción a otras sustancias, entre comillas, más duras durante la edad adulta. Esto es una hipótesis que se propuso alrededor de los finales de los años 70. Se llama hipótesis de la puerta de entrada y, como comentaba, viene de estudios epidemiológicos. Nosotros queríamos comprobar si a nivel biológico esto ocurría también, y para eso utilizamos modelos animales. En concreto utilizamos ratas de laboratorio y durante la adolescencia de estos animales les inyectamos sustancias parecidas a la marihuana o el propio componente psicoactivo de la marihuana, el THC. Y cuando estas ratas se hacen adultas, les administramos el THC o el cannabinoide durante su adolescencia. Luego las dejamos tranquilas, sin ningún tipo de manipulación, y cuando se hacen adultas observamos su comportamiento para ver si muestran mayores signos de adicción a la cocaína. Además, utilizamos técnicas sofisticadas como la tomografía por emisión de positrones, que es un escáner cerebral, para observar los cambios en el sistema nervioso que ha producido el consumo de marihuana durante la adolescencia y que pueden, además, favorecer este consumo o esta adicción exacerbada a la cocaína. Antes de entrar en más detalles acerca de vuestras investigaciones, me gustaría que comentaras qué datos manejáis en humanos sobre el consumo de cannabis en adolescentes. Sí, pues hace muy pocos meses el Plan Nacional sobre Drogas ha facilitado ya los datos de la última encuesta telefónica en población adolescente sobre consumo de drogas. Y en relación al consumo de cannabis, estamos manejando cifras en torno al 26% de los adolescentes entre 14 y 18 años que han consumido en el último año. Si les preguntamos si han consumido en el último mes, la cifra más o menos baja al 18%. Es una cifra muy alta en realidad, sobre todo si tenemos en cuenta que dentro de este 18% de adolescentes que consumen marihuana o que han consumido durante el último mes, hay una cifra importante que tiene un consumo problemático de cannabis. Y además, dentro de estos adolescentes que tienen un consumo problemático, se observa además que hay un consumo de otras drogas, por supuesto alcohol y tabaco, y de otras drogas ilegales. Y que además hay diferentes alteraciones en el comportamiento. Entonces, bueno, yo creo que es una situación que es compleja. Somos de los países europeos que más consumo de cannabis hay, junto también con el Reino Unido. Es un inicio, el inicio del consumo se da más o menos alrededor de los 15 años. Consumen un poco más los chicos que las chicas. Y como digo, estamos en torno a cifras del 18%. En este indicador se ha mantenido estable del último año esta parte. Sin embargo, en los otros indicadores, en el consumo en el último año o alguna vez en la vida, ha habido un pequeño incremento incluso. Uh-huh. Bueno, además hay una particularidad, yo creo, del cannabis, que tiene una buena imagen, que es como muy aceptada o que la percepción de riesgo es baja. Entonces también supongo que eso influye en estas cifras. Además, alrededor del cannabis hay mucha leyenda, hay mucha controversia, hay mucho mito, hay muchos intereses, falsas creencias. ¿Qué se sabe desde el punto de vista científico y comprobado sobre los efectos del cannabis en el sistema nervioso y en el cerebro, tanto de los adultos como de los adolescentes? Bueno, pues efectivamente hay muchísimo mito y hay mucha controversia incluso entre los expertos. Tanto es así que las academias de ciencias, ingeniería y medicina de los Estados Unidos tuvieron que realizar un estudio muy exhaustivo de toda la literatura que había sobre los efectos del cannabis en la salud.
y digamos que categorizaron la evidencia que había en función de si había mucha evidencia, una evidencia bien contrastada, si había poca evidencia o si no había ninguna evidencia, para toda una serie de conclusiones. Y a nivel de efectos de la salud, por ejemplo, a nivel de efectos en diferentes variables de salud, por ejemplo, en la salud mental, que quizás es un poco el tema que más preocupa, sí que observaron que había evidencia contrastada para apoyar que un consumo, sobre todo abusivo, de marihuana podía llevar al desarrollo de trastornos psicóticos como la esquizofrenia, por ejemplo. Eso es quizás dentro de la salud mental lo que más evidencia tiene. A nivel del sistema nervioso central, ahí la evidencia es menos clara. Pero sí que hemos visto que hay alteraciones, por ejemplo, y estos son estudios que hemos realizado nosotros en el laboratorio, en la arborización de las neuronas. Hemos visto que hay cambios en los principales sistemas de neurotransmisión en el cerebro, es decir, de los mensajeros químicos que utilizan las neuronas para comunicarse entre ellas. Pues un consumo de cannabinoides durante la adolescencia altera este sistema de comunicación. Luego también hay alteraciones, todo esto vienen de estudios animales en procesos de aprendizaje, memoria, en la regulación emocional. Sin embargo, cuando se ha intentado realizar este tipo de contrastaciones en seres humanos, la evidencia es menos clara. Desde los modelos animales sí tenemos un mensaje claro, pero luego cuando hacemos estudios en humanos no hay una evidencia tan clara. Quizás porque hay otras variables que no se pueden controlar tanto como cuando utilizas animales, que es la principal virtud que tenemos al utilizar modelos animales. Y cuando hablamos de abuso o de consumo problemático de marihuana, ¿a cuántos porros nos estamos refiriendo, por ejemplo? Bueno, pues el problema de dar una cifra de porros también es que hay muchos tipos de marihuana en función, es como, yo siempre pongo la analogía, es como las razas de perros. Ahora se están haciendo cría selectiva con las diferentes plantas de la marihuana para un poco favorecer que tengan el mayor contenido posible de THC, que es el componente psicoactivo, y menor contenido de otros cannabinoides que incluso actúan como frenos del THC. El más famoso es el cannabidiol o CBD. Pero bueno, estaríamos hablando en consumo problemático de varios porros al día, de 3-4 porros al día incluso. Es ahí cuando se podrían empezar a notar cambios en el cerebro, cambios en la capacidad cognitiva también, sí, en salud mental, y eso lo estáis viendo sobre todo en animales. Sí, desde luego los datos que hay en estudios con humanos que tienen más evidencia siempre insisten con un consumo elevado, problemático. Y además cuando este consumo se inicia temprano durante la adolescencia, porque en esta época todavía están ocurriendo muchos procesos de maduración del sistema nervioso. Entonces, por eso, un inicio temprano del consumo y un consumo abusivo son las dos variables críticas que están más asociadas a la aparición de trastornos del comportamiento, alteraciones en el sistema nervioso, etc. Nosotros, con los modelos animales, he de decir que hemos hecho las dos partes, un consumo abusivo, un consumo más elevado o un experimento que intenta modelizar un consumo elevado, pero también tenemos otros estudios en los que se hace todo lo contrario, un consumo ocasional, con dosis bajas, etc. Y la verdad que en este último caso, que todavía no está publicado, pero lo estamos terminando ya, hemos encontrado también cambios importantes en todo tipo de comportamientos y en todo tipo de variables relativas al sistema nervioso. Hablando de los modelos animales, ¿cómo se puede trasladar al laboratorio las conductas adictivas? Vosotros trabajáis con ratas. Efectivamente. ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay varias maneras, pero el modelo que utilizamos nosotros, y es quizás el que mejor reproduce las características adictivas en los seres humanos, consiste de la siguiente manera. Se llama autoadministración intravenosa de drogas. Se utilizan ratas de laboratorio, también se puede utilizar ratones, pero sobre todo son ratas. Entonces, a estos animales se les implanta un catéter intravenoso, normalmente la vena yugular, y este catéter se conecta a un sistema de infusión. Y una vez que está hecho esto, se introduce al animal en una caja de condicionamiento. Es una caja en la que hay palancas. De tal manera que si el animal presiona una palanca, va a recibir una inyección de la droga a través del catéter que le hemos implantado. De esta manera, el animal puede decidir en todo momento cuándo
administrarse una dosis de la droga y cuándo descansar. De esta manera, además, podemos cambiar el tipo de requerimiento que le exigimos al animal para conseguir una infusión de la droga. Al principio, cuando queremos emular el inicio del consumo, el consumo ocasional, recreativo, es fácil para ellos. Una presión de la palanca equivale a una infusión de la droga. Pero luego, cuando queremos ver si los animales tienen una alta motivación por el consumo, que es una de las características críticas de los adictos, lo que hacemos es exigirles más. Para una infusión, eso una presión de palanca, pero para la segunda infusión de la droga van a tener que hacer 5 presiones de palanca. Para la tercera inyección, 15, para la cuarta, 100. Y entonces incrementamos cada vez más el requisito y vemos hasta qué punto los animales son capaces de emitir un número desproporcionado de presiones de palanca para conseguir una única infusión de la droga. No solo esto, también podemos emular el consumo compulsivo que tienen los adictos. Compulsivo quiere decir que se realiza a pesar de las consecuencias negativas que tiene. ¿Cómo podemos llevar esto a los modelos animales? Pues equiparar la infusión de la droga con una descarga eléctrica, de tal manera que el animal realiza las presiones de palanca y pueden ocurrir 2 cosas, o que reciba una infusión de la droga o que reciba una descarga eléctrica, de tal manera que aquellos animales que persistan en su consumo, a pesar de que saben que hay una alta probabilidad de que sea castigado por una descarga eléctrica, esos animales los catalogamos como compulsivos y forman un subgrupo de adictos dentro de la población general de animales. Es decir, que aplicando estos criterios aislamos alrededor de un 18-20% de animales puramente adictos, que coincide perfectamente con la cifra de personas que, habiendo probado la droga, desarrollan un trastorno adictivo. ¿Y también podéis reproducir la recaída? Efectivamente, se puede reproducir la recaída al consumo de drogas y de hecho hay varias maneras. Los trastornos adictivos se consideran una enfermedad o una psicopatología crónica precisamente por la elevada tasa de recaídas que muestran. Es el principal problema en el tratamiento de las adicciones, la elevadísima tasa de recaídas. ¿Cómo podemos intentar llevar esta tasa de recaídas a los animales? Pues hay varias maneras también. La que nosotros estamos haciendo ahora en el laboratorio es permitirles que tengan un consumo libre a la droga durante 6 horas. Y luego se les mantiene en abstinencia, es decir, no se les permite que consuman la droga. Esto sería equivalente a cuando el paciente está en una clínica de rehabilitación. Y vemos que a lo largo del tiempo el deseo por consumir la droga en los animales va aumentando. Hablar de deseo es una antropomorfización, pero bueno, nos entendemos así. ¿Cómo podemos medir esto? Bueno, pues se les reintroduce en la caja de autoadministración a los 15 días, al mes, a los 2 meses, a los 6 meses de haber cesado el consumo. Y lo que vemos es que conforme va pasando el tiempo, esa búsqueda de la droga, cuando hay claves, es decir, cuando hay estímulos ambientales que les recuerdan a la droga, lejos de pasarse o ser más débil con el tiempo, es cada vez mayor. Esto se llama incubación del ansia por la droga y es un fenómeno que ocurre en seres humanos y que hemos modelizado en animales y estamos estudiando las variables neurobiológicas que subyacen a él. Y mientras tanto, además, ¿observáis el cerebro de las ratas? Efectivamente. Podemos utilizar técnicas de neuroimagen que llevamos años utilizándola en colaboración bien con el Hospital Gregorio Marañón, o bien con el Centro de Investigación Energética, Medioambiental y Tecnológica, el CIEMAT. En colaboración con estos 2 grupos utilizamos escáneres cerebrales exactamente iguales que los que se utilizan en personas para ver cómo son los cambios que ocurren en el cerebro durante la abstinencia. Es decir, que los modelos animales aportan un conocimiento muy importante, ¿no?, a los efectos de las drogas y del cannabis, en este caso, en el cerebro. Efectivamente, es un conocimiento, quizás sea de los modelos animales de enfermedades psicopatológicas, trastornos del comportamiento, enfermedades mentales, como queramos llamarlas. Quizás en el campo de los trastornos adictivos son los modelos animales que claramente están más cerca del caso de los seres humanos, mucho más que los modelos que hay de trastornos depresivos, bipolares o incluso esquizofrénicos.
Estamos en Radio 3, en el tiempo de radio de la UNED. Nos acompaña Alejandro Higuera Matas, profesor de la Facultad de Psicología de esta universidad en el Departamento de Psicobiología e investigador experto en adicciones. El objetivo central de tu investigación es saber si hay una relación clara entre consumo de marihuana durante la adolescencia y adicción a la cocaína en la edad adulta. Es lo que has llamado, o se llama, la puerta de entrada, el efecto de puerta de entrada. ¿Qué resultados estáis obteniendo? Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque estamos obteniendo resultados muy llamativos. He de decir que esta investigación, como apuntabas al principio, ha sido financiada por la Fundación BBVA, una beca Leonardo, pero que en realidad habíamos empezado a hacer estudios parecidos antes. De hecho, fue el objeto de mi tesis doctoral hace ya unos cuantos años. Y en estos estudios previos que hice durante mi tesis doctoral, lo que hicimos fue administrar cannabinoides sintéticos, que por cierto ahora están muy de moda, en forma de Spice, K2, la marihuana legal que le llaman, o marihuana sintética. Inyectamos estas sustancias en ratas adolescentes y luego vimos que las ratas, cuando se hacían adultas y después de un buen tiempo sin consumir, y esto es importante, después de que hayan estado en abstinencia, se autoadministraban más cantidad de cocaína, pero muy llamativamente solo las hembras, no tanto los machos. En los machos no se veía este efecto. Además, cuando hicimos estudios de tomografía por emisión de positrones, que nos permite saber, es un escáner cerebral que nos permite saber qué áreas del cerebro han sido afectadas por un determinado tratamiento, porque funcionan peor o mejor, vimos que había alteraciones claras en la corteza frontal de estos animales, que está muy relacionada con la función ejecutiva, con procesos psicológicos complejos como la toma de decisiones, y que había también alteraciones en una parte más límbica, más temporal del cerebro, que está más relacionada con las emociones. Cuando quisimos un poco, estos estudios quizás tenían el inconveniente de que se centraban en la primera parte del ciclo adictivo, es decir, en el consumo inicial, cuando se están tomando los primeros contactos con la droga. En los estudios que estamos realizando ahora, quisimos ver, en primer lugar, si podíamos hablar de una puerta de entrada a la adicción a la cocaína, no tanto al consumo como habíamos hecho antes. Y entonces introducimos algunas de las variables de las que hablaba antes, es decir, ver la motivación de los animales por el consumo, utilizando este requerimiento cada vez mayor, probando su compulsividad, introduciendo las descargas eléctricas, viendo el consumo excesivo de cocaína cuando les dejas que se autoadministren todo lo que quieras, y las recaídas. Además, y esto es una parte importante que hacemos en este proyecto financiado por el BBVA, estamos estudiando cuáles son las variables que en los adolescentes van a predecir cuáles de estos adolescentes se van a ver más afectados por el consumo del cannabinoide. Nos hemos centrado en dos rasgos psicológicos. Uno de ellos es la ansiedad o la conducta ansiosa, y otro la búsqueda de nuevas sensaciones, porque son rasgos que en general tienen que ver con el consumo de drogas. Y con la adolescencia. Y con la adolescencia, efectivamente. Los adolescentes son impulsivos, tienen la regulación emocional no terminan de tenerla formada todavía. Y además quisimos ver, y esto es lo que podemos hacer en modelos animales que nunca pudiéramos hacer en humanos, si hay algún marcador de la función cerebral que luego vaya a indicarnos cuáles son los adolescentes que van a sufrir más los efectos del cannabis. Y para esto hacemos un escáner PET en los animales antes y después de su primer contacto con la marihuana. Es decir, el efecto que tiene la marihuana en el cerebro la primera vez que lo consumen va a ser indicativa luego de una mayor predisposición a los efectos de esta droga, y sobre todo luego de cara a la posibilidad de desarrollar una adicción a la cocaína. Todavía estamos haciendo estos estudios porque lo financiaron hace un año, menos de un año, entonces estamos en medio. Pero bueno, lo que sí puedo ir adelantando es que el consumo un consumo no abusivo, un consumo más bien bajo de cannabis en la adolescencia, parece que facilita los primeros contactos con la cocaína. Y que además luego los animales, sobre todo los machos, no tanto las hembras, van a ser más compulsivos en su contacto o en su consumo con la droga. También he de decir
en honor a la verdad, que luego las hembras que han tenido el contacto con la marihuana parece que tienen menor riesgo de recaer a la cocaína. Por lo tanto, y esto es una constante en ciencia, los datos nunca son blancos o negros. Parece que el consumo de marihuana durante la adolescencia sí puede favorecer el desarrollo de ciertas conductas claves para la adicción, pero en determinado grupo de población pareciera que está relacionado con una menor probabilidad de recaer. Entonces hay que identificar qué personas o qué variables de personas hay que serían más vulnerables o que estarían más expuestas a ese tipo de consecuencias, ¿no? Efectivamente, ese es el objetivo fundamental de la investigación que tenemos ahora, identificar algunas variables que sean predictivas de la probabilidad de sufrir más los efectos de la marihuana de cara sobre todo a luego hacerse o no adicto a la cocaína. Y nos estamos centrando en la ansiedad, en la búsqueda de nuevas sensaciones y en marcadores de la función cerebral, efectivamente. Es un tema muy importante, sobre todo porque nos va a permitir desarrollar estrategias preventivas más enfocadas a la población de riesgo. Claro, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué aplicación tienen estas investigaciones desde el punto de vista preventivo? Pues un poco en relación a lo que estaba diciendo antes, efectivamente, si somos capaces de, mediante, entre comillas, un test psicológico en las ratas, es decir, unas pruebas de comportamiento que nos indiquen determinados rasgos de ansiedad, de búsqueda de nuevas sensaciones, correlacionar eso con los efectos del cannabis, eso luego es muy fácil porque hay muchos instrumentos de medición psicológica que se pasan en los adolescentes que te indican rasgos psicológicos reminiscentes de estas pruebas que hemos hecho en los animales. El tema del escáner PET en adolescentes es mucho más complicado. Eso no está indicado a no ser que haya un proceso patológico claro que lo justifique. No se puede, porque implica radiactividad. No se puede someter a un adolescente a una prueba radiactiva porque sí. Pero sí que nos indicaría que hay determinados patrones de alteración cerebral que pueden ser predictivos. Y quizás pudiéramos intentar mirarlos de una manera menos invasiva, haciendo un electroencefalograma o algo que sí es factible hacer en seres humanos, en adolescentes. ¿Y dónde quedarían dentro del marco de todos estos estudios sobre los efectos de la adicción? ¿Dónde quedarían los factores psicosociales? Porque supongo que esos no se pueden trasladar al laboratorio. Claro, efectivamente. Y esos también son muy importantes, ¿no? Los factores sociales sí. que hay alrededor del consumo y, bueno, en la adolescencia especialmente. Son terriblemente importantes, igual de importantes que los factores biológicos. Lo que pasa es que, efectivamente, con los modelos animales estamos mucho más limitados para estudiarlos. Sí hay determinadas maneras de estudiar algo. Por ejemplo, no es lo mismo criarse en un ambiente enriquecido, con un grupo nutrido de iguales, con tu familia, etcétera, que criarse, por ejemplo, en circunstancias más adversas, teniendo que superar diferentes pruebas, ¿no?, de la vida, en fin, por diferentes circunstancias. Eso se puede medio modelizar en animales y se ha visto que efectivamente criarse en un ambiente más enriquecido puede ser un factor protector. Pero lo que se sabe en seres humanos, obviamente, y esto es algo que no voy a descubrir nada nuevo, es que un ambiente, un estrato socioeconómico medio, alto, unas variables educativas adecuadas, etcétera, pues obviamente son factores protectores. Pero esto es algo que se sabe desde hace muchísimos años. Uh-huh. Alejandro Higuera, otro aspecto muy importante del uso del cannabis es su uso medicinal y sus efectos beneficiosos para la salud. ¿Qué propiedades beneficiosas están probadas? Bien, esto es un tema que tiene muchísima controversia. Se está haciendo una cantidad ingente de investigación sobre esto. En el informe del que hablaba antes, que han realizado las Academias de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, en realidad, en cuanto a los efectos puramente beneficiosos sobre la salud, los que claramente tienen evidencia y que nadie duda es en la capacidad de los cannabinoides, por ejemplo, en reducir las náuseas asociadas a la quimioterapia. Esto es algo que nadie duda. Además, hay muchísima evidencia que sirven para aliviar el dolor en pacientes con dolor crónico.
tipo dolor neuropático, fibromialgia, etc. Estas dos cualidades son las que más investigación, digamos, las apoyan. Pero también es verdad que hay, desde la investigación un poco más preclínica, más básica, se ha visto que los cannabinoides pueden tener un claro efecto antitumoral, pueden un poco paliar el avance de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. Pueden incluso servir para contrarrestar determinados aspectos de la enfermedad psicótica una vez que ya está establecida. Y esto también es algo que sí que cuenta con datos en seres humanos. Parece ser que los trastornos cognitivos que se ven en la esquizofrenia pueden paliarse un poco con el consumo de cannabis, pero no debemos olvidar que un consumo exacerbado de cannabis es un claro factor de predisposición al desarrollo de la esquizofrenia. Son las dos caras de la moneda. Como digo, hay muchísima investigación sobre los efectos beneficiosos, pero quizás sean estos ejemplos que he mencionado los que tienen más apoyo. Por último, Alejandro, y volviendo al consumo de drogas en los adolescentes, ¿qué habría que hacer para que llegue el conocimiento que aportan estas investigaciones, que llegue y se traslade a la sociedad y sobre todo, en este caso, a los adolescentes? ¿Qué conocimiento, qué mensaje? ¿Cómo le convencerías tú a tu hijo, si tuvieras, para que su relación con las drogas sea otra? Bueno, pues yo creo que ahí la principal responsabilidad nos corresponde a los investigadores y a los que estamos haciendo un trabajo diario sobre esto. Tenemos que llevar este conocimiento al resto de la sociedad. Eso es irrenunciable. Nosotros ya lo estamos haciendo. El profesor Emilio Ambrosio y yo colaboramos con la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid para un poco dar charlas, talleres sobre los efectos de las drogas, en concreto de las nuevas sustancias psicoactivas, pero también de otro tipo de drogas. También dando charlas en los colegios, en los institutos. Pero yo creo que hay que huir de un mensaje catastrofista, sino que tenemos que tratar a los adolescentes como son, que son personas que se están haciendo pero que ya tienen su propio criterio. Tenemos que darle la información clara, mensajes muy claros y sin en fin, tratarles como personas que no tienen ya un criterio propio, ¿no? Porque yo creo que esa es la clave. Y bueno, un poco insistir en que las cosas no son ni buenas ni malas, que depende del uso que hagamos de ellas, y que el consumo de la marihuana puede ser problemático precisamente teniendo en cuenta estos dos factores que yo he dicho. Si es un consumo muy fuerte y sobre todo si ocurre en la adolescencia. Por lo tanto, hablar con los adolescentes y un poco ponerles el contexto de la importancia de que tengan en cuenta que su sistema nervioso está todavía en desarrollo. Y que cualquier consumo abusivo que tengan de este tipo de sustancias, del alcohol y del tabaco también, por cierto, que parece que eso no importa, pero del alcohol y del tabaco también, puede tener consecuencias a largo plazo importantes. Y además, y esto es algo que se sabe, no solo sobre ellos, sino incluso sobre la descendencia que puedan tener un día. Uh-huh. Muy bien, pues Alejandro Higuera Matas, profesor e investigador del Grupo de Psicobiología de la Drogadicción de la UNED, muchísimas gracias por habernos contado y aportado tus interesantes trabajos de investigación sobre la adicción al cannabis y sus efectos en la adolescencia. Muchas gracias.